Muy buenas tardes, mi nombre es Betty Saray Acosta Góngora y me tocó exponer el capítulo 7 del libro Diagnóstico Escolar. Este capítulo se llama Técnicas Subjetivas. La materia es Estrategias de Intervención en el Aula para la Inclusión Educativa. Y para el desarrollo de este tema realicé un mapa mental donde puse las ideas principales de cada una de estas técnicas subjetivas y las cuales explicaré a continuación. Estas técnicas de diagnóstico subjetivas tienen la característica de ser flexibles, es decir, que se pueden adaptar al objetivo que se persigue, al contexto o a la persona a la que se lo va a aplicar. También la fuente de datos es el propio sujeto que puede calificarse a sí mismo o calificar a otras personas. Las tareas que se realizan es la descripción, calificación o clasificación del propio sujeto o hacia otras personas. La primera técnica que aparece en este capítulo es la observación. Aparece primero porque es prácticamente la técnica indispensable o la que es más usada en cualquier ámbito de la investigación. Aun si se usan otras técnicas, esta permanece ahí y está presente porque nos provee de datos significativos, pero esta observación debe ser sistematizada. No es la observación casual que se hace así nada más, sin preparación, sino que lleva una preparación previa donde se define el objetivo de esta observación y también se define un contexto específico y un lugar también en el espacio. O sea, se observa durante un tiempo específico y con un objetivo ya claro. Esta observación se realiza de eventos conductuales, es decir, no se ve a la persona como un objeto, sino que se observan sus conductas, sus reacciones y cómo interactúan estas entre sí. Y a esto que se observa se le llama evento conductual. Cuando en un cierto periodo de tiempo se observa una conducta, también hay que tomar en cuenta si se repite, si es constante o si solo aparece una vez y después ya no vuelve a suceder. Bueno, la observación puede tener variables que son de grupo o clase, o sea, puede darse a todo un grupo, o también en cuestión ya escolar, puede ser observación a un alumno, o también puede ser una observación participativa o una observación de seguimiento. Estas variables de observación tienen que ver con el número de personas que son observadas. Por ejemplo, en esta observación participativa es útil cuando se trabaja la capacidad de la persona para admitir ayuda. Se realiza en actividades de juego. Puede ser usada cuando se resuelven algunos ejercicios también como de lengua, lectura, en educación infantil y también en nuestro ámbito como inclusión educativa. También se puede dar esta observación participativa. Se hace como dinámico y se hace a través de actividades lúdicas. La observación también puede ser de seguimiento, que esta tiene el propósito de continuar un trabajo que ya se ha venido haciendo. Cuando se quiere evaluar el progreso que ha tenido un alumno en un periodo de tiempo y qué tan útil ha sido la intervención que se ha tenido con ese alumno, también se puede usar este tipo de observación.
Bueno, para hacer la observación, como ya dije, debe ser sistematizada. Así que se utilizan instrumentos que ya vienen estructurados de una forma que pueda darse un registro confiable, un registro ya organizado y que pueda ser de uso para una investigación científica. Estos instrumentos son los registros narrativos, las escalas de apreciación, catálogos de conducta y sistemas de categorías. Cada uno de estos instrumentos tienen sus propias características y su propia forma de ser elaborados, que es lo que da como que hace que la observación pueda ser usada como una técnica ya científica para una investigación. Bueno, hay diferentes eh, ámbitos donde podemos usar esta observación, pero en el que nos centramos más en nuestro caso es en el ámbito escolar. Sí, esta observación nos proporciona un conocimiento y visión general de todos los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar un diagnóstico. Por eso les mencionaba que se usa, eh, se, se toma como la base o la técnica imprescindible para hacer un diagnóstico. Bueno, eh, al escoger el instrumento que usaremos para observar, pues ya va dependiendo del objetivo de nuestra observación. Por ejemplo, en los registros narrativos son muy amplios y muy flexibles. Se pueden recoger diferentes tipos de información, diferentes características y modalidades. Ya en las escalas de apreciación son un poco más cerradas. Se utilizan cuando lo que se pretende es cuantificar o calificar las actividades que se están haciendo según ciertas dimensiones como ya establecidas anteriormente. Los catálogos de conducta también se conocen como listas de rasgos y contienen como una serie de conductas ya especificadas y ahí ya viene como específica la conducta a observar. Este tipo de registros son los más frecuentes para observar las conductas. El código de sistemas de categorías, eh, aquí se describe y se clasifican los eventos conductuales y contextuales que se pretenden observar y también se articulan y regulan cómo se va a llevar a cabo la observación. Bueno, estos son los aspectos más importantes de la técnica de observación. Esta venía como más amplia la explicación debido a pues a su importancia, que es como la técnica que debe estar presente aún si se usan otras técnicas. La siguiente técnica de diagnóstico subjetiva es la entrevista. La entrevista es básicamente una conversación entre dos personas, pero que se da de manera estructurada y también con un propósito en específico. Los objetivos de las entrevistas pueden variar, pueden eh, ser más de uno, pero normalmente un objetivo es el que más sobresale y es el que debe guiar toda la entrevista. Es también de las estrategias más utilizadas para obtener información, ya que esta técnica nos permite conocer a la persona y sus aspectos subjetivos, como son sus actitudes, sus creencias, sus opiniones, valores o conocimientos. Hay también un intercambio de información verbal y no verbal. El entrevistador debe estar preparado para tener un esquema de preguntas que hacer, pero también estar abierto a otros aspectos que puedan surgir de forma instantánea en la entrevista, que él pueda captar también el lenguaje corporal de la otra persona.
saber si está siendo honesto o si es un tema que se le dificulta hablar o si no responde nada o prefiere no hablar de ese tema. Eso debe notarlo el entrevistador y también sirve de información para la investigación. Bueno, la entrevista también puede ser de diferentes formas. Es como todas estas técnicas, es flexible y se puede acomodar dependiendo su objetivo. Aquí enumeré algunos de los tipos de entrevista que se puedan aplicar. Pueden ser estructurada, no estructurada, individual, a un grupo o con varios grupos. La diferencia entre estas últimas que puse pues es el número de personas a las que se realiza la entrevista. Y obviamente dependiendo esto pues ya va cambiando el diseño de esa entrevista. Al ser de varios grupos se mencionan aquí en el capítulo dos técnicas. La primera es técnica Delphi y la segunda grupos de discusión. Son muy parecidos, pero en este caso la técnica Delphi reúne a un grupo de expertos para discutir un tema. Es parecida a las entrevistas que se hacen en profundidad en grupo. Se recomienda usarla cuando es una investigación donde se pretende tomar una decisión o determinar qué acción es la más adecuada. En esta técnica se mantiene el anonimato de los expertos que participan. Cada uno pues expone su opinión y se van comentando, pero eh, se, se mantiene el anonimato de cada uno de ellos. Y la dinámica es que se mantiene un control de las personas que participan y el investigador entrega un cuestionario a cada experto y después devuelve sistemáticamente a todo el grupo de expertos las opiniones de cada participante, pero de forma anónima. Después se lleva a cabo como una categorización de respuestas y de sujetos, y entonces ya cada experto sabe hasta qué punto su opinión coincide o se aparta de la del resto del grupo. La siguiente técnica dentro de esta entrevista a varios grupos es la de grupos de discusión. También es una modalidad de entrevista de grupo y es parecida a la técnica anterior. Esta técnica se utiliza también como para llenar el vacío de una entrevista estructurada, ya que esta puede ser más libre y permite a los sujetos comentar, explicar y compartir sus puntos de vista. Es un poco menos formal que la técnica Delphi, pero también puede ser utilizada para recoger información y se puede definir como una conversación, pero que es planificada. Sí, se diseña para obtener información de un tema de interés. Y también el contexto, pues como ya lo mencioné, es más libre y debe ser permisivo, que deje que las personas compartan su punto de vista y sus opiniones de forma clara, pero también con mucho respeto de lo que ellas piensan. Esta técnica es muy eficaz para investigar como la razón de las personas, la razón que tienen las personas para pensar o sentirse de cierta forma. Puede ser ocupada en grupos, cuando hay alguna situación de grupo, se puede solucionar de esta forma. Cuando hay algún problema que atañe a todos los miembros del grupo, se puede hacer esta técnica para solucionarla o también para saber cómo es la dinámica del grupo y qué piensan respecto a un evento en específico.
Bueno, como todas las otras técnicas, es necesario también que se planifique la entrevista. Hay diferentes formas de hacerlo, pero lo más general es que se haga en 3 fases, donde en la primera fase se define el objetivo de la entrevista. En la segunda fase se selecciona las personas a las que se va a entrevistar o si es a una sola persona. También se puede optar por un muestreo aleatorio dependiendo cómo sea la investigación. Y la tercera fase pues ya es el desarrollar las entrevistas, decidir cuánto va a durar cada sesión de la entrevista, cuántas sesiones se harán, en qué lugar se realizará y pues también pensar en a quién se le va a hacer y cómo es esa persona, eh, cómo es su personalidad también, también la, las situaciones que hay alrededor de esta persona, porque pues de esta forma se realizan las preguntas de cierta forma para que la persona pueda contestarlas y no se sienta incómodo y puedan también ser útiles para la investigación. Bueno, después de la entrevista está la técnica de autoinformes. Aquí entra lo que mencionaba en un inicio de que estas técnicas subjetivas también pueden ser para autocalificarnos, que así como nosotros podemos evaluar a otras personas, en este tipo de instrumentos también podemos evaluarnos a nosotros mismos. Y esta técnica es la que nos permite realizar esto. Es como un mensaje eh, verbal que una persona emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. Es un procedimiento algo antiguo, pero también pues permite obtener información sobre una persona, dicho de su propia voz, por así decirlo. Se requiere de una introspección y de una autoobservación. Esto ha hecho que esta técnica sea criticada, pero también tiene un valor único ya que pues toma en cuenta la propia voz de la persona. Obviamente al ser subjetiva, al ser una autoevaluación, se corre el riesgo de que la persona manipule la información, o sea, o diga solo lo que le convenga decir, por así decirlo, pero obviamente eh, ya cada uno escoge el momento en el que crea oportuno usar esta técnica y si la investigación puede enriquecerse con este uso del autoinforme, pues ya va en el investigador decidir si es prudente hacerlo o si mejor recurrir a otras técnicas. Eh, bueno, estos autoinformes permiten ver la posición que tiene un sujeto respecto a cierto evento. Eh, es como un primer procedimiento para recoger información. El autoinforme también nos permite medir rasgos de la personalidad, estados, repertorios conductuales y procesos cognitivos. Esto es al ser analizados minuciosamente y ver más allá de lo que la persona escriba. Esto creo que el profesional que más podría hacerlo sería un psicólogo o a alguien especializado en rasgos de la personalidad que pueda analizar todo lo que la persona escribió y la forma como lo escribió y así se pueden sacar datos valiosos sobre lo que esa persona piensa y lo que está pasando en ese momento. Este es en sí el valor de esta técnica de diagnóstico. Bueno, la siguiente técnica es la lista de objetivos. Sus siglas son la L y A. Y esta lista de adjetivos ya está diseñada desde hace tiempo y fue hecha por un grupo de investigaciones
del Instituto de Evaluación e Investigación de la Personalidad de Berkeley, Estados Unidos. Y este grupo era dirigido por Gogh y Heilbronn. Fue hecha en 1965 y consta de una lista de 300 adjetivos que se dividen en 37 escalas, que a su vez se dividen en varias agrupaciones de carácter general según los atributos de la personalidad. Es decir, que estas escalas se dividen en 4 grupos dependiendo los atributos de la personalidad. En el primer grupo, llamado modus operandi, están las escalas que permiten una manipulación posterior de los datos, como son el número total de adjetivos marcados, el número de adjetivos positivos y negativos y una escala de comunalidad. En el segundo grupo están las escalas que evalúan necesidades o pulsiones primarias y secundarias del sujeto. Estas necesidades pueden ser el logro, la necesidad de dominar, el orden y diferentes otras necesidades, tanto primarias como secundarias de las personas. En el tercer grupo de escalas se denominan básicas y eso es porque agrupan una serie de rasgos de la personalidad que son como más aceptados por la comunidad científica, que son considerados como rasgos que las personas deberían tener. Y entre estos está el autocontrol, la autogestión, el ajuste personal, entre otras. El cuarto grupo en el que se encuentran es en el que se encuentran las escalas que permiten evaluar las variables cognitivas relacionadas con la creatividad y con la inteligencia. Estas listas también son útiles ya que ya vienen pues prediseñadas y traen estas listas de adjetivos y si se utiliza la que se hace una selección adecuada de la escala que se requiera, pues puede ser muy útil para la investigación. Bueno, la siguiente técnica de diagnóstico es la clasificación Q. Esta técnica es una metodología propuesta por Stephenson en 1953. Engloba una serie de procedimientos que nos permiten obtener información de un sujeto o de un grupo de sujetos. Esta es un poco más simple. Se requieren varias descripciones, un grupo algo amplio de descripciones significativas para la persona o para la tarea de la que se pretende obtener información. Es como una muestra de descripciones y constituye la base para una clasificación Q. Permite hacer análisis estadísticos donde se ponga de manifiesto la variación intraindividual. Algunas de sus características es que el material no está previamente establecido, sino que depende de los objetivos del investigador. Es decir, que es diseñado, el material es diseñado por el investigador para cumplir sus objetivos. Este universo de descripciones es un conjunto de manifestaciones expresadas de forma verbal o escrita. La tarea que se debe realizar es que se solicite a la otra persona que se autoaplique estas manifestaciones según la frecuencia de aparición o su aplicabilidad. Las condiciones de aplicación pues dependen del objetivo de la investigación. Bueno, esta clasificación Q, como ya mencioné, consta de descripciones significativas y tiene el rasgo singular de que es de autoaplicación. Una vez que se tienen estas descripciones, la persona se las autoaplica dependiendo qué tanto coinciden con lo que ella es o con lo que ella piensa. Y después de esta autoaplicación se puede realizar un análisis estadístico. Esa técnica permite que se realice una estadística de los valores obtenidos.
Eh, bueno, la última técnica es la técnica de diferencial semántico. Esta técnica fue elaborada por Osgood en 1965 y se pretendía crear una metodología que permitiese la investigación de la significación de los sujetos, las personas, eventos o conceptos, qué tanto, es decir, qué tanto significan estas otros sujetos, otras personas o otros eventos para un alumno o un grupo de alumnos. Esta técnica consta de varias escalas estimativas de 7 puntos y se obtienen a partir de estudios empíricos. Estas escalas estimativas constan de adjetivos bipolares, es decir, bueno, malo, es un ejemplo de adjetivos bipolares, fuerte, débil, frío, caliente, limpio, sucio. Esos son algunos ejemplos y estas escalas constan de este tipo de adjetivos. Tras numerosas investigaciones, Osgood llegó a la conclusión de que se reunían en grupos de evaluación de potencial y de actividad. Así que el primer factor de evaluación es una escala puramente evaluativa, donde se entran adjetivos como bueno, malo, agradable, desagradable. Y en el segundo factor se evalúa el potencial. Llevan adjetivos como pesado, ligero, fuerte, débil. Y en el tercer factor se evalúa la actividad, donde se conforma por adjetivos que expresan movimiento o acción, como rápido, lento, activo, pasivo. Eh, esta técnica mide las respuestas de los sujetos frente a objetos o estímulos a los que se denominamos conceptos mediante estas escalas de estimación. Eh, para que esto pueda ser así, se requiere seleccionar los conceptos o estímulos semánticos, es decir, el problema que se desea explorar. En base a ese problema se determinarán qué conceptos se van a elegir. Se seleccionan las escalas de estimación y pues estas son las que describí anteriormente, que se conforman por adjetivos bipolares. Y el tercer aspecto que se debe cumplir es que el uso de los formatos, que es más frecuente que se usen las escalas y los conceptos. De este tipo de escalas ya hay como algunas prediseñadas y usualmente tienen el concepto en la parte superior de esa escala. También puede variar este tipo de presentación de la escala, pero mayormente lleva el concepto en la parte superior y después los adjetivos bipolares. Se pone el primero, el adjetivo el primero y luego su contraparte en la misma línea, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, y se tiene que seleccionar lo que la persona considere que vaya de acuerdo a lo que piensa. Después se hace un análisis estadístico de, de esta de los resultados que se obtuvieron. Bueno, y la última técnica subjetiva es el test de constructos personales. Aquí esta técnica fue diseñada por George Kelly y es en 1966, originalmente era en inglés, y su objetivo es estudiar cómo las personas construyen los distintos roles interpersonales, es decir, roles como madre, padre, novia, novio, cómo ellos los construyen y qué significan para ellos. Esta técnica permite estudiar el lenguaje del sujeto que el sujeto tiene respecto a su mundo y en un sentido interpersonal, cómo él
se relaciona con las otras personas y lo que esas personas significan para él. Para hacer uso de esta técnica se requiere la elección de los elementos que se van a utilizar. En este caso, en esta técnica se utilizan 24 roles. Como ya mencioné, estos roles pueden ser padre, madre, amigo, novio, novia. Bueno, también eh, se fijan los constructos relevantes a los elementos y se hace una representación de los datos. Eh, Hay diferentes formas como se puedan representar y también ya están preestablecidas, o sea, ya vienen diseñadas como tal esta representación de datos. Y así como la anterior, esta técnica permite hacer un análisis de datos. En este caso, el autor Bannister establece la diferencia entre el análisis de contenido y el análisis de estructura. El primero supone el examen de los constructos como dimensiones psicológicas, mientras que el segundo hace referencia a las relaciones entre estos constructos, para lo que se utilizan complejas herramientas estadísticas. Bueno, aquí ya no quise ahondar más porque yo pienso que en nuestra área no nos toca como tal hacer este tipo de análisis de datos estadístico, sino nosotros nos vamos más bien con una información cualitativa más que información cuantitativa, aunque claro que sí tiene su utilidad el análisis cuantitativo, pero en nuestro caso pienso que nos enfocamos más en variables cualitativas que se puedan obtener de todas estas técnicas de diagnóstico subjetivas. Y con esta ya se concluye las técnicas que vienen ahí en este capítulo del libro. Traté de poner los datos más significativos de cada una, porque realmente sí vienen ampliamente explicadas, sobre todo las primeras tres, que son como más libres, más, aparte de que son las más utilizadas, son las que tienen una gama muy amplia que abarcan y no están como delimitadas, sino que la persona, el investigador las puede ocupar a diseñar y aplicar de acuerdo a pues a sus intereses, a sus objetivos. Bueno, entonces con esto concluyo mi exposición. Espero si haya quedado claro de qué trata cada una de estas técnicas y puedan ser también de utilidad para los trabajos que vayamos a realizar posteriormente. Bueno, gracias por su atención.